estas etapas iniciales de la infancia, en donde pues básicamente la socialización es una de las más importantes y que pues se ha obviado. Yo personalmente tengo pacientes, he tenido pacientes que han tenido esta etapa durante pandemia y actualmente se les hace demasiado complicado socializar con sus iguales, con sus pares o con los adultos. Entonces, partiendo de este punto de pasar a todo lo virtual, la socialización, en general, los videojuegos o el uso de pantallas tiene una relevancia demasiado importante en cuanto al desarrollo infantil. Usted menciona el tema de la pandemia como punto clave en que los niños estuvieron encerrados por el tema del confinamiento y todo lo demás, pero anterior a ellos que los índices no eran tantos como lo son después de eso. Completamente. Antes de pandemia, los índices sí, había muchos niños que ya, hay niños que nacieron en la tecnología, que se les conoce como nativos tecnológicos. Sí frecuentaban internet, pero cuando todo se pasó a lo virtual fue como por obligación, o sea, clases por allí. Si querían verse con algún familiar era únicamente por videollamada. Entonces eso aumentó de manera significativa los números. De hecho, la UNICEF menciona que casi el 70% de las personas, bueno, de los jóvenes y niños, tuvieron toda su interacción por allá y que, bueno, 1 de cada 3 personas a nivel mundial son niños desde 0 años hasta 15, de 15 años hacia abajo, quienes frecuentan las pantallas y los videojuegos en general. Hay una inquietud de parte de un oyente, es de una oyente, es mamá, dice que su hijo tiene 1 año y que ha visto un desinterés por los teléfonos, pero la trae la televisión. Ahora, hay padres que a muy corta edad, como trabajan o alguna actividad, le dicen, a ver, mijito, toma el teléfono para que se distraiga, como para que lo deje trabajar. ¿Cuánto es positivo o cuánto no utilizar este tipo de táctica frente a un niño o a una niña con tan corta edad? Okay, los profesionales de la salud, hablando específicamente de la salud infantil, recomiendan que desde el 0 hasta los 3 años no se expongan a pantallas en lo absoluto. De 0 a 3 años. A 3 años, que evidentemente en esta actualidad es imposible no tener un televisor, una laptop, a cualquier lugar en donde vayamos, en un centro comercial. A ver si se dirige al micrófono para que salga una mejor audición. Ok, comentaba que de 0 a 3 años no es recomendable que los niños utilicen pantallas, o sea, de manera reiterada. O sea, de repente que pueda haber una imagen, que pueda haber un videíto de una canción, algo así. Claro, por supuesto, porque es imposible no exponerlos porque en cualquier lado, o en casa, o fuera, o en algún centro comercial, entonces, ¿respondí la pregunta? Sí. Yo soy mamá de un bebé de 1 año, okay. Pero ya los niños nacen con ese chip de que saben hasta cómo manejarlos. Un día me quedé dormida y él había cogido mi celular y había abierto... Le había descubierto la clave. Exactamente. Había abierto, estaba en el celular y me sorprendió ver 1 año, ver su manera de cómo pudo manipular el dispositivo cuando nunca le había dado yo el acceso. Entonces es real que son nativos tecnológicos. El punto es que asimismo trato en lo más... con todas las fuerzas de mi ser que no vea pantalla. Sin embargo es algo casi que imposible porque inclusive ellos ya vienen hasta con el chip activado de saber cuál es el muñequito que está cantando y todo lo demás, y él ya sabe que existen pantallas, que si no está sonando en el celular, está en el televisor, y él gatea y lo busca. Entonces, ya con este preámbulo, en la actualidad, hay niños que los padres se esfuerzan para no darles las pantallas y todo lo demás, sin embargo, ellos aún así tienen el acceso. Y usted habla de lo mal que generan las pantallas, pero cuando no se puede controlar la situación, no existen como que opciones que les permitan a los padres reglamentar el uso de las pantallas por horas, por programas, o potenciarlos en este sentido. Sí, de hecho sí, y también estoy bastante clara con que la mayoría de padres sé que se esfuerzan porque no sea así, de que no estén todo el tiempo, o por lo menos tiempos prolongados, expuestos a las pantallas. Pero pues sabemos que por una cuestión económica, laboral, es casi imposible. Pero sí, hay ciertos tips que podrían ayudar a mamitas o papitos que nos están escuchando, que nos están viendo. Entre esas, el no estar interesado en cuanto a que ellos
estén todo el tiempo, pues una de esas es estar presentes. Estar presentes me refiero a estar mirando qué tipo de sitios web frecuentan o qué tipo de juegos, porque creo que también una de los objetivos de esta entrevista no es satanizar a los videojuegos, porque si bien se han tenido efectos positivos ante la exposición, pero evidentemente hay muchos factores que están en medio de esto, que no sean niños de tan temprana edad, que no estén tiempos prolongados y que no consuman específicamente ciertos videojuegos que fomentan a la agresividad, a la impulsividad, entre otras cosas más. Pero sí, entre estos estar presentes y saber qué tipo de juegos mi hijo frecuenta. Si son juegos que podrían motivar a la reflexión, si son juegos que pueden motivar a la atención, a la comprensión, pues van a tener efectos positivos. Entre esas también, si ya son nativos tecnológicos, como lo mencionaban, el hecho de jugar como mamá o como papá de vez en cuando con mi hijo o con mi hija, decir, bueno, vamos a jugar, ¿qué te parece? No sé, 20 minutos, juega conmigo. Entonces, a partir de allí, uno como madre o como padre puede decir, ok, yo puedo visibilizar ciertas cosas en mi hijo, por ejemplo, cuánta tolerancia tiene a la frustración si llega a perder el juego. Yo voy a decir, bueno, si tiró el control al piso y se puso a llorar, evidentemente estaríamos frente a un caso que posiblemente en un futuro podría depender o podría generar algún tipo de adicción hacia los juegos. Pero si nos damos cuenta que a lo mejor el menor o la menor puede manejar los juegos, no tiene problemas con que en cualquier momento yo le diga, bueno, ya, hasta ahí ya no hay videojuegos, ya no se va a jugar, se apaga todo y se acabó. Pues si veo que no presenta alguna conducta agresiva, que acepte la situación. Exacto, que él pueda dejar o ella pueda dejar de jugar en cualquier momento donde uno se lo pida y que no tenga ningún tipo de problemas. Otra de las indicaciones que también he traído a colisión es generar rutinas. Los niños y las niñas son personas de rutinas, en donde evidentemente no se levantan, van al baño, desayunan en general, y a partir de allí implantar otro tipo de actividades que no solo tengan que ver con pantalla, sino cuestiones en familia. No sé, que cada fin de semana se vayan un día a la playa, que de aquí vamos a caminar al mall, nos vamos a comer un helado, pero que sea la participación en general de toda la familia. Eso es muy importante, porque también según otros estudios se ha visto que los niños recurren a los videojuegos y mantienen largos periodos de tiempo allí por una cuestión de, no sé, de aislamiento, de soledad, en donde todos los papás pasan en el celular. Entonces evidentemente, como si los papás, las mamás, los hermanos mayores pasan en el celular, no podríamos pretender que el niño haga algo distinto a ellos. Tenemos una consulta donde nos dicen, la sociedad de hoy prácticamente exige que tanto mamá como papá tengan que trabajar, por lo tanto, ¿cómo regular el uso de esas pantallas cuando no se está presente? Ok, bueno, eso es complicado como lo mencionaba hace un momento, pero sí existen programas en donde uno puede hacer el vínculo desde el dispositivo que tenga el menor, desde la cuenta de Google, se puede hacer el nexo hasta el dispositivo que el menor o la menor maneje, en donde se pueden filtrar ciertos sitios web o ciertos contenidos que no son aptos para niños. Entonces, eso es una de las que yo realmente, de manera, ya no como psicóloga, sino como familiar, se lo he recomendado a varias tías o a personas conocidas que me piden consejos en cuanto a esto. Y es una de las herramientas en donde si el niño quiere entrar a cierto sitio web, le envían primero una confirmación al papá o a la mamá para que le permita el acceso. Caso contrario, no puede entrar. Otra de las cosas que a lo mejor puede sonar bastante, quizás, es no dar, en definitiva, no dejarle a solas con un dispositivo, sea laptop, celular, tablet o lo que sea. Porque sí hay ciertos programas que evaden, y también lo digo a un término personal. Los niños, como mencionan, ya tienen un chip de descargarse quizás un explorador distinto para que les pueda permitir el acceso y puedan ir a ciertos sitios web. Lo digo a manera personal porque lo he visto por niños y niñas que tengo a mi alrededor. Entonces, esa, o también quizás pedirle a algún tipo de familiar o persona cercana que esté al pendiente de esto, aunque en ciertos casos es
casi imposible, pero sí se puede. Emily García, buenos días, es psicóloga clínica con quien estamos dialogando en esta mañana aquí en los estudios de Redivisión Manaví 650. Usted decía que de 6 a 3 años, no permitirle el de 1 a 3 años. De 1 a 3 años. Sí, y luego de 3 años en adelante, ¿qué porcentaje permitir? ¿Qué afecta el estar mucho delante de una pantalla, ya sea de teléfono, de una laptop, de un televisor? Bueno, de 3 años en adelante, evidentemente va a estar frente a laptops, porque ahorita incluso desde la pandemia, aunque ya seguimos de manera presencial nuevamente, siguen habiendo aulas virtuales en las escuelas o en los centros educativos en donde se manejen, donde estén, o tienen que hacer algún recorte, o entonces evidentemente va a haber algún tipo de exposición que no se ha prolongado. Un mínimo, no sé, puede ser 1 hora al día, pero en tiempos divididos, a lo mejor, una media hora, como mucho, pero ya exagerándolo. Entonces, como también lo mencionaba, que este niño o niña se relacione con otro tipo de actividades de manera física, que en internet se lo conoce como juegos reales, ¿no? Estos tipos que antes eran mucho más frecuentes, que era la bolicha, el trompo, no sé, los tazos, las cartas. Juegos tradicionales. Juegos tradicionales. Ahora, hacía la pregunta a la compañera Tangi, porque dicen, pero los papás, las mamás trabajan, ¿cómo controlarlos y todo? También podría existir algunas claves y todo para que no puedan abrir los dispositivos. ¿Sería eso al no tener la presencia de un familiar, un mayor de edad? Pues sería lo más recomendable, quizás dejarle al alcance otro tipo de métodos en los que se podrían distraer, con los que se podrían divertir, cuentos. No sé, hay niños que incluso yo veía que leen periódicos, ese tipo de cosas un poco más que motivan a la lectura, al dibujo, a la pintura, entonces, o algún tipo de deporte también. Otra de las, no respondí, pero alguna de las consecuencias que se pueden dar frente a la exposición prolongada de videojuegos podría ser la cuestión de la socialidad, que lo dije hace un momento. También se podría generar tipos de adicciones, porque realmente para desarrollar algún tipo de juego contratan personas especializadas en salud mental para que estos sean adictivos. O sea, la finalidad de ciertos juegos, no todos, porque como mencioné no los voy a satanizar, la idea es esa, que la persona pase mayor cantidad de horas o ¿Y tiempo. qué tipo de adicciones frente a eso. serían, como usted habla de adicciones? Las adicciones básicamente es que en el cerebro químicamente se produzcan exactamente los mismos neurotransmisores que se pueden dar frente al consumo de alguna sustancia, por ejemplo. El cerebro actúa de una manera igual consumiendo alguna sustancia o realizando alguna actividad, en este caso adictiva, que en definición sería como repetir un acto de manera impulsiva, que genera placer en un primer momento, pero posterior a eso la persona va teniendo un descontrol de su vida en varias áreas, en cuestiones sociales, académicas, personales, amorosas, en general. ¿Hay adicciones positivas y negativas? Ninguna adicción es positiva, Ninguna, porque ¿no? todas llevan a una pérdida de control de la vida. Entonces, pues nada en exceso es bueno, Es bueno, claro. como todo. Y eso hay que controlarlo. Exactamente. Son las 8 de la mañana con 26 minutos, 8 con 26 minutos. Realmente este tema genera muchas inquietudes, más aún quienes somos padres, porque ir a la vanguardia de la tecnología implica muchas cosas. Y ahora, aterrizándolo al tema inicial, que es la depresión, como padre, ¿cuál sería o qué debemos hacer y cuáles son las situaciones o los puntos claves para entender que nuestro hijo o hija está depresivo por el tema de los videojuegos? Bueno, hay ciertos signos que nos podrían indicar si existe la presencia o la posible presencia de algún síntoma. Evidentemente no podemos emitir un diagnóstico antes de, ¿no? Que pasa mucho, vi un TikTok y ya, tengo un diagnóstico. O sea, ya tengo TDAH, ya tengo depresión, pero en esta cuestión sí hay ciertos signos de, podría decirse, alarma en donde los padres pueden identificar. Por ejemplo, la característica principal en relación a la depresión es que existe una pérdida parcial o total de todo, específicamente en actividades que antes al niño, a la niña o al adolescente le producían mucho placer. Y resulta que ahora ya no hay interés. Entonces, la presencia constante de tristeza,
también, que eso se puede ver en el lenguaje no verbal. Quizás no hay mucho lenguaje, no mantienen muchas conversaciones, que de hecho esa también es otra de las cuestiones, cuando los padres o las madres no están acostumbrados o no frecuentan mucho conversar con sus hijos, preguntarle cómo se sienten, preguntarle si les fue mal en tal cosa o en el colegio tuvieron una mala calificación o si practica algún deporte. Entonces, partiendo de allí, el hecho de no haber mucha comunicación entre padres, hermanos, hijos. Otra cuestión es que en depresión existen ciertas cuestiones que afectan a otras áreas, como por ejemplo hay problemas en el sueño, trastornos en el sueño. Eso también se puede extrapolar a trastornos alimenticios, porque de hecho también está vinculado con los videojuegos, que de alguna u otra forma hay cierta prevalencia de sedentarismo en los niños que constantemente están en pantallas, ¿no? Como lo mencionaba, los juegos tradicionales pues tienen esta capacidad de hacer que los niños corran, se muevan, en cambio los videojuegos no, únicamente están su visión dirigida hacia una pantalla y ya, y que asimismo se puede, como lo mencioné, extrapolar a trastornos alimenticios, ya que esto hace que los niños, su atención esté completamente direccionada hacia el dispositivo y que ni siquiera sea consciente de lo que come o de lo que no come. Tengo un caso, y es un caso muy interesante. En este caso, la mamá es de escasos recursos económicos, es madre soltera, ella se dedica a pintar uñas, es manicurista, tiene un niño de 6 años, es extranjera, viven solo los dos, y hace poco me cuenta, porque me buscó la manera de pedirme ayuda, porque no sabía a quién acudir, que el niño le dice que se quería morir. 6 años. Entonces ella entró en un cuadro de impacto porque prácticamente pasa trabajando, pero escuchándole a usted puedo entender que parte de esta situación radica en que el niño le acompaña a la mamá cuando va a trabajar y durante todo ese tiempo que ella está trabajando, haciendo las manicuras, el niño pasa en el celular y cuando se lo quita, el niño le dice quiero comer, se pone molesto, se pone grosero. Y el último, en este caso la última reacción que tuvo es esa, que él ya no quería vivir. Entonces, mi esposo es médico, yo le consultaba, él no es psicólogo, pero iba prácticamente con el tema de los celulares. Ahora, con este ejemplo, ¿cuál sería la reacción o cómo un padre debe reaccionar ante una situación cuando a criterio de nosotros, 6 años no debería saber qué es la muerte? Entonces, ¿cuál sería el paso o cuál sería el protocolo a seguir desde ese punto de vista, aparte de después visitar a un personal médico especializado en este tema? Ok, bueno, empezando porque si nos damos cuenta de que estos procesos, este caso en específico, son largos periodos de tiempo en donde una persona pasa pues haciéndose la manicura, la pedicura y todo lo demás, pues estaríamos hablando de muchas horas en exposición de información, sobre información diría yo, que también me atrevería a decir es una de las cuestiones principales en este caso del niño que me comenta, porque si bien, como lo decía, están expuestos a tanta información, a tantas personas que hacen contenido y que habitualmente ese contenido no tiene un objetivo claro, positivo o de aprendizaje para un niño, podríamos tener en cuenta de que él tuvo que haberlo escuchado en algún video de cuestiones de muerte o que se quiere morir, a lo mejor eso. Entonces, inicialmente lo que yo podría hacer sería es indagar si estas ideas que el niño tiene o este discurso que está presentando es a partir de, evidentemente, algo que escuchó. Lo más normal es que quizás no esté al tanto de lo que está diciendo, simplemente lanzó una palabra porque, pues, no sé, lo escuchó, lo dijo. Obviamente en un adulto va a ocasionar un impacto y es normal que la madre se haya de alguna manera alarmado por esto, pero lo más probable es que el niño lo haya dicho en un momento de irritabilidad, porque eso también causa la adicción a las pantallas, mucha irritabilidad, y que al estar tanto tiempo expuesto, evidentemente haya tenido
se haya adaptado a estar todo este tiempo en pantalla, y que de alguna manera, si este estímulo que al niño le provoca cierta reactividad o cierto placer, pues se lo retiren, evidentemente le va a causar malestar. Pero hacer un abordaje en relación a las ideas que tiene este niño acerca de este término que acaba de decir. También mantener un diálogo con la mamá para tratar de aplacarla, porque a veces se sugestionan muchísimo los padres, muchísimo, y lo digo también por experiencia. Pasa algo específico y los padres ya revuelcan el mundo, porque bueno, creen que los niños que realmente sí son muy adaptables y muy manipulables, pero ahondar sobre esa idea que tiene acerca de aquello, hablarlo con la mamá. Puede ser que no precisamente lo haya visto por redes, que lo haya escuchado en alguna persona o algún otro niño que haya traído la información. Abordar aquello, tener ciertas sesiones con la mamá también para poder llegar al punto, y también de alguna manera poder darle otras opciones alternativas a ella, que no tiene algún otro apoyo de otra persona con la cual el niño a lo mejor pueda desvincularse de estos dispositivos electrónicos. Entonces, inicialmente eso, o sea, en un primer momento, como una ayuda primaria, abordar en esa idea, y pues a partir de allí ir reconceptualizando. Si el niño tiene una idea equivocada de la muerte, pues ir de manera muy lúdica, porque así se trabaja con los niños, de manera muy lúdica, para poder a lo mejor resignificar esta idea que él ya tiene, o que ya tenía, porque no creo que haya sido consciente de, pero bueno. Con toda esta, antes de pasar al licenciado Reyes, con todas estos anuncios, advertencias o señales que nos puedan dar los menores, y que muchas veces se es padre por primera vez y muy jóvenes, hay personas, parejas que son padres a los 17, 18, 19 años y no tienen esa experiencia. Cuando vean cualquiera de estos síntomas que hemos mencionado aquí, ¿qué es lo primero que se debe hacer? El diálogo y la comunicación. Hace un tiempo yo hice un taller familiar en donde hablaba sobre la importancia de la comunicación. La comunicación podría prevenir tantas situaciones que pueden llegar a ser en algún momento patológicas para cualquier miembro de la familia, porque ningún miembro de la familia está exento a tener algún tipo de, de episodio depresivo, o incluso hasta intentos de suicidio. Entonces, la cuestión de la comunicación es muy importante, porque ayuda a fortalecer los nexos o los lazos familiares. Entonces, yo creo que partir desde lo que el niño o la niña me dice, o de lo que yo puedo ver como papá, porque a veces los niños no tienen la capacidad de comunicar con las palabras específicas lo que sienten. Entonces, lo que yo recomendaría, sí hay señales que los padres pueden identificar. Si ya hay varias señales o reúnen ya varios requisitos de los que he mencionado anteriormente, pues buscar a un profesional. En este caso, ¿cuál es ese profesional? Yo, psicóloga Emily García, me puede buscar en mis redes sociales. Para eso estoy yo. Sí, a mí o bueno, a los demás profesionales con los que trabajo, pero yo me especializo en niños, entonces sí, yo sería la persona óptima. ¿Cuál es el niño más inquieto que ha tenido? ¿Robertito? El que le está preguntando. Sí. Bueno, el que me está preguntando. Importante, bueno, yo quiero hacerle una consulta adicional. En el tema de qué edad inicia la depresión en los niños, porque hace poco, si no me equivoco, en Montecristi hubo el caso de un joven de 16 años que los padres no saben cuál fue la razón en la cual él tomó la decisión de quitarse la vida. Eso sucedió la semana pasada y es un caso que alarmó a la comunidad. Los padres no vieron ningún tipo o no sospecharon que su hijo estaba pasando por un proceso de depresión. Y como es adolescente, por tener 16 años, sí todavía se incluye dentro de este tema, ¿verdad? Son adolescentes a partir de los 12 años. 12 años, exacto. Sería un adolescente. Sería un adolescente. Pero en este caso, ¿sí entra dentro de su especialización niños adolescentes? Pues varios de mis temas sí son infantos juveniles, entonces sí van bastante de la mano. En esta cuestión de los adolescentes es mucho más frecuente. Ciertos sentimientos o sensaciones de bajo ánimo o trastornos en el estado de ánimo, que eso es lo que es la depresión básicamente. Porque en la etapa adolescente
los adolescentes, valga la redundancia, los jóvenes se encuentran como en esta búsqueda constante de su identidad, porque quieren saber quiénes son y están como que viendo por todos lados con qué todo lo que veo o lo que me rodea me identifica. Pero eso es parte de un Entonces, proceso fisiológico por es, el tema es hormonal. parte normal, es muy normal del desarrollo. Entonces, se puede decir que, como lo mencionaban antes, la vulnerabilidad más grande está en los niños porque son personas que, pues, dependen enteramente de un adulto, pero en una cuestión adolescente o juvenil, estaríamos hablando de que si se puede presentar, es normal, sí es normal, pero si esta conducta o esta sensación de tristeza se mantiene o se sostiene en el tiempo, pues allí hay algo que ver. O sea, ahí hay algo que, evidentemente todas las personas tenemos nuestros momentos tristes, pero una cuestión de la depresión es que es bastante silenciosa. Entonces, los padres o las madres suelen darse cuenta de que hay algo, quizás cuando ya las alarmas están muy en foco rojo, cuando ya hay demasiado aislamiento social, cuando ya hay una desconexión del mundo casi completa, porque incluso también está un poco normalizado que los adolescentes pasen encerrados en sus cuartos todo el día. Entonces eso se puede confundir, pero como lo mencionaba hace un momento, la cuestión de la comunicación es la mejor herramienta que existe para poder discriminar si, a ver, esto está bien o aquí pasa algo, o poder de alguna manera también ponernos a la disposición de brindar ayuda, de brindar una escucha activa como familiar, digo, para poder poner un grano de arena a esto que nos sobrepasa, y lo digo también como profesional y también como persona, porque pues sí, pasa con adolescentes, con niños y niñas que tengo alrededor de mí. Específicamente también voy a citar un caso de el año pasado, creo que se dio, de Pecker la Maravilla, no sé si lo habrán escuchado, que él también tenía 15 años, era el chico que se hizo popular por un meme que tenía un problema de tartamudeo, y él decía, ¿hasta cuándo no? Hasta él también tuvo un intento, él se suicidó, pero él tenía una enfermedad de base, tenía esclerosis múltiple, creo. Y pues esta enfermedad lo iba inmovilizando cada vez más. La madre mencionó, creo que fue eso. Sí, la madre mencionaba que él pasaba mucho tiempo en su cuarto y bueno, que ya había tenido otros intentos de suicidio hasta que lo consolidó. Y efectivamente era un adolescente de 15 años, pero ya teníamos una enfermedad preexistente, o sea, ya había como un antecedente para que si él tenía esta condición, porque pues es neurológica, pues que ésta se agravara, que no tuviera quizás la familia las herramientas para poderle ayudar o quizás los recursos. Entonces, pues sí, es lamentable esta cuestión del suicidio o de la depresión adolescente. Se nota mucho el rol de los padres, que realmente es indispensable, es fundamental. Los papás son los primeros en conocer a sus hijos y por ende saben si todo el tiempo camina del lado izquierdo y de la nada comienza a caminar del lado derecho. Para un papá tiene que ser una de las reacciones de alerta, porque los chicos pasan con ellos, y por el mismo hecho, la manera en cual se expresan con los padres, la manera en cual les dicen, porque pueden decirle, mami, estoy triste, o mami, me pasó esto, pero ¿por qué tienes que ser fuerte? Entonces, la manera en la cual los padres reaccionan también influye muchísimo. De hecho, es todo, realmente, porque la voz de los padres, desde primeras etapas en los niños, de acuerdo a cómo le hablan o lo que le dicen, al pasar de los años, esa misma voz se convierte en la voz de ellos, en la voz interna con la que se hablan a ellos mismos. Entonces, el papel de los padres aquí es fundamental y lo trabajo todos los días, porque pues como lo mencionaba, tengo a alguien, un niño muy cercano y yo comprendo que no siempre se tienen todas las herramientas, pero sí, es fundamental y vital la cuestión de los padres. Entonces, no tanto por la situación que pasen, o sea, es normal que un niño pase por alguna situación o un adolescente pase por alguna situación, pero créame que es mucho más importante la respuesta del adulto o del papá, responsable, cuidador, quien sea, hacia eso y a la capacidad que tenga de acompañarle. Y si lo puede transicionar la situación con normalidad y los padres están allí, pues creería yo que el niño o la niña sería casi indestructible. Entonces, estamos llegando ya a la parte final de la entrevista y yo tengo 2 preguntas, pero voy a tratar de englosarla a una. Como inicia diciembre, ya el tema de los incentivos para los niños con los regalos
los padres no saben qué hacer y cometen el error de comprar videojuegos. Entonces, en este sentido, ¿cuál sería su recomendación hacia esos padres? Y la otra, ¿qué es lo que usted le puede decir de manera general a todos los papis y mamis que nos están escuchando en estos momentos sobre la atención y cuidado de sus hijos en el ámbito de la salud mental, que es tan importante como llevarlos a vacunar? La salud mental forma parte de un todo, así como la salud física. La escuchamos. Pues bueno, como lo mencionaba al inicio, la cuestión de los juegos de por sí no es completamente negativa. Okay, no es completamente negativa, conociendo la edad, conociendo el tipo de juegos que el niño frecuente o que sean de su agrado. Entonces, principalmente eso, que estemos conscientes en qué etapa de desarrollo está mi hijo y hacia qué lo puedo exponer y hacia qué no. Eso por un lado. Por otro lado, la cuestión del tiempo, que haya quizás un tipo de acuerdo con el niño o la niña. Si sabemos que mi hijo es que mi hijo adora, quisiera tener el Play, no sé cuántos hay un montón, pero yo sé que él sabe. Y pues sí, dependiendo de aquello, hacer algún tipo de acuerdo de contrato casi con el niño o la niña para establecer límites, establecer rutinas. Ok, vamos a hacer esto, vamos a trabajar así. Quizás de este día y este día tienes acceso de tanto tiempo, limitar. Los límites y la comunicación, si se unen, son una bomba de cosas buenas para la buena, el buen manejo de las relaciones, en casa. Por un lado eso, que los juegos que tengan algún tipo de finalidad positiva, que tengan aprendizaje a partir de allí, que hay muchísimos juegos que sí las tienen. De hecho, se ha comprobado que tienen repercusiones positivas en cuanto a la atención, la concentración, el criterio, la cuestión reflexiva y la cuestión de la socialización también, que los niños se ven en la capacidad de poder socializar con otras personas de todo el mundo. Y pues incluso acá en Manta había una persona que ofertaba cursos de inglés y lo hacía en conjunto con Minecraft. Y lo que hacía era conectar a los niños en una misma reunión, y los conectaba con niños nativos de Estados Unidos o de Canadá. Y los papás veían a los niños hablando en inglés con otros niños, y en su vida habían hablado en inglés. Entonces los padres se sorprendían de cómo les despertaba esta capacidad de tener obligatoriamente que aprender un idioma que no saben para comunicarse. Y terminaban hablando inglés, y los papás se quedaban como... wow, o sea, increíble. Estoy interesada. Entonces, esa es una de las cuestiones positivas que tienen los videojuegos y que se podrían utilizar. Pero como lo mencionaba, versus la cantidad de tiempo que lo hagan, versus el contenido que tengan estos juegos. Por un lado, la primera pregunta. Y la segunda pregunta, de manera general, la voy a volver a remarcar, la cuestión de la comunicación, el acompañamiento, la comprensión, que realmente yo entiendo que muchos padres, a veces en su afán de proteger o de evitar que les pase algo negativo a sus hijos, de alguna manera los recubren tanto de protección que no les dejan experimentar ciertas emociones y sensaciones que son completamente normales y que de alguna manera tienen que sentir para pues así como que tomarles de la manito y llevarles por la vida, ¿no? Pero pues la comunicación, los límites muy claros son clave para que quizás se puedan evitar no solo la cuestión de la adicción a los videojuegos, no solo la depresión, sino muchas otras cuestiones, a lo mejor el consumo de sustancias, a lo mejor trastornos de ansiedad generalizada y entre otras. Pues eso, la comunicación, el amor, más que nada también el amor es demasiado importante. Yo sé que los padres los moviliza demasiado el amor y que en algunas ocasiones los padres suelen confundir el amor con otras cosas, pero sí voy a terminar con una frase que leí por ahí hace un tiempo que decía nunca el amor en exceso es bueno ni es mala crianza es todo lo que le damos a los niños y a las niñas porque no le podemos dar amor. Entonces pues eso, y agradecerles nuevamente por la invitación, estoy a las órdenes para cualquier otro tipo de visita por aquí. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos a la psicóloga clínica Emily García con un tema muy importante como es el tema de la depresión producto de los videojuegos en los niños. Son las 8:47, vamos a una brevísima pausa y ya volvemos con más información.
Radiovisión 650M. Sintoniza tu dial. Inicio de espacio publicitario. Casa Rosada, un auténtico tesoro en el corazón de Manta. Desde 1918. Una experiencia gastronómica que no podrás olvidar. 4 niveles, 4 mundos. Ven y descubre el Café Toquilla con los más ricos desayunos, postres y platos típicos con sazón criolla. Realiza tus reuniones corporativas en nuestras salas de negocios VIP de El Puerto, con servicios de primera para tus eventos. Sorpréndete en nuestro restaurante gourmet principal, La Casona, con decoración europea y los mejores platos internacionales de temporada. Sin lugar a dudas, algo muy diferente y exclusivo. Relájate en un ambiente moderno con la mejor vista a la bahía de Manta. En la terraza Rooftop, con una carta de parrilladas, mariscos y deliciosos cócteles. Visítanos en la calle 11 y avenida 1, frente al Parque de la Madre. Casa Rosada, el sabor de nuestra historia. Fin de espacio publicitario. Radiovisión 650M. Sintoniza tu dial. En Radiovisión 650M estamos presentando las noticias en vivo. En vivo. Las 8 de la mañana con 50 minutos, 8 de la mañana 50 minutos. Gracias a todos y cada uno de nuestros amigos que amplifican la señal de la radio. Para el ingeniero Pablo Emilio Macías García, su señora esposa, la ingeniera Yanek Molina de Macías en el barrio San Agustín. Gracias por ese reporte de sintonía.